Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos, hoy es viernes 2 de septiembre. En el calendario de Jehová es Shabbat primero de Elul. La porción que vamos a estudiar esta noche se llama Reel, que significa miren. La lectura es de Deuteronomio 11:26 a Deuteronomio 16:17. La porción en la que nos vamos a concentrar esta noche es Deuteronomio 12 del 1 al 5. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que ustedes vivan sobre la tierra. Destruirán eternamente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredaron sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribarán sus altares y quebrarán sus estatuas, y sus imágenes de acera consumirán con fuego. Y destruirán las esculturas de sus dioses y raerán su nombre de aquel lugar. No harán así a Jehová su Dios, sino que el lugar que Jehová su Dios escogiere de entre todas sus tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscarán y allá irán. El principio bíblico que vamos a estudiar esta noche se llama huir de la idolatría. Uno de los pecados que son más abominables para Dios es el pecado de la idolatría. Y este pecado es tan grave para Dios porque prácticamente lo que hacemos es sustituir al único Dios verdadero por las cosas que nosotros establecemos como dioses para nosotros. Lo que vamos a hacer esta noche, vamos a repasar a través de toda la Escritura este mandamiento y vamos a ver cómo Dios lo aborrecía y hacía un énfasis muy especial para que huyéramos de él. La idolatría es una de las cosas más abominables delante de Jehová. Vamos a comenzar en el libro de Éxodo. Éxodo 20, vamos a leer del versículo 3 al 6. Y prácticamente vamos a ver la descripción que Jehová hace acerca del segundo mandamiento en su palabra. Éxodo 20, versículos del 3 al 6. No tendrán dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan, ¿qué? Mis mandamientos. Si ven la descripción que Dios hace en Éxodo 20 acerca de la idolatría, es una descripción muy clara. Prácticamente no nos deja lugar a dudas acerca de lo que Dios estaba estableciendo.
Comenzando en el versículo 3, el concepto general de la idolatría es que no tendrás dioses ajenos delante de Jehová tu Dios. Entonces, aquí no da ningún motivo para especulación, simplemente hay un solo Dios y todos los demás son dioses ajenos. En el versículo 4 hace una advertencia muy seria acerca de las imágenes. Y la descripción es igualmente clara. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y pongan mucha atención porque dice de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Prácticamente Dios aquí abarca todo lo que posiblemente nosotros podemos crear como una imagen para adorar. Y dice que nada de lo que esté ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, puede ser esculpido o grabado para que nosotros nos inclinemos a ella. Versículo 5. Usa dos verbos. Dice, no te inclinarás ni las honrarás. Entonces, prácticamente Dios está construyendo este concepto en el cual nos deja muy claro que hay un solo Dios y es al único al que podemos ir delante de Él para postrarnos y adorarle. No deja opción alguna ni ninguna duda. Jehová Dios es el único Dios que merece la gloria y la honra. La idolatría no solamente consta de rechazar al único Dios verdadero, que ya de por sí es grave, sino que además reemplaza por deidades falsas o los sustituye con cosas que no son Dios, que es aún más grave. Todo esto Dios lo estableció para que nosotros supiéramos con toda seguridad que hay un solo Dios y es al único que nosotros debemos honrar y adorar. Amén. La historia de la idolatría comienza muy temprano en la Escritura. Realmente no tenemos mucho tiempo para ver todos los versículos que quisiéramos, pero vamos por un momento a Génesis 10 del 8 al 10. Porque aquí comienza la historia de cómo los hombres empezaron a pervertir su entendimiento y cómo comenzó esta idea de adorar a alguien que no era Dios. A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. Prácticamente la cuna de la idolatría apareció en esta porción de Génesis 10, en la tierra de Sinar, donde fue erigida una ciudad que vendría a ser un símbolo muy importante de la idolatría. Cuando los hombres se apartaron de Dios y empezaron a adorar algo que no era el único Dios verdadero. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en los últimos tiempos, se hace referencia nuevamente a Babel o a Babilonia, porque prácticamente el anticristo, cuando venga a establecer el último reino mundial antes
del reino milenial y el juicio final, va a establecer la última religión mundial, donde se va a hacer énfasis en adorar a un Dios falso, y prácticamente se le va a dar la opción a toda persona sobre la tierra que esté viva en ese tiempo de rechazar a Dios y adorar a este falso Dios antes de que venga el juicio final de Dios sobre la tierra. Entonces son porciones muy importantes. Babilonia no significa Roma. Por más que los teólogos hoy en día insistan que el Vaticano es esta Babilonia, Dios no es un Dios tonto, y cuando dice Babilonia no dice Roma ni Egipto, ni se refiere a ningún otro lugar más que a Babilonia. El último imperio mundial va a ser situado en este lugar, va a ser un imperio mucho más poderoso y mucho más grande que el que estableció Nimrod. Prácticamente va a abarcar gran parte de Medio Oriente, y el propósito es traer a todos los habitantes de la tierra rechazando al Dios verdadero para adorar a este Dios falso. En Génesis 11, del 1 al 9, no tenemos tiempo de verlo, les recomiendo que lo lean con mucho cuidado, pero es la historia de cómo se erigió Babel. Cómo este grupo de seres humanos pensaron hacerse de un nombre, rechazando a Dios y queriendo alcanzar la divinidad por otro camino que no era el que Dios había establecido, y prácticamente dando pie a la adoración de dioses falsos que vendrían a pervertir el entendimiento de todos los moradores de la tierra. La cuna de casi todas las deidades antiguas comenzaron prácticamente en esta tierra de Sinar. Vamos a ver en el Antiguo Testamento varias porciones donde hablan sobre dioses falsos, con los cuales en muchas ocasiones el pueblo de Israel estaba desafiando al único Dios verdadero. Vamos a establecer un conocimiento acerca de todos estos dioses falsos con los que Satanás estaba intentando pervertir a los hombres. Y vamos a comenzar en Números 25 del 1 al 3. Estos son algunos de los dioses más importantes, dioses falsos de la antigüedad. Moraba Israel, ¿en dónde? En Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baalpeor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, su pueblo. Entonces, en esta porción vemos la aparición de uno de los dioses falsos de la antigüedad. Su nombre era Baal, que en hebreo significa Señor. Y era uno de los dioses con los que el pueblo de Israel empezó a prevaricar contra el único Dios verdadero. Éxodo 34 del 12 al 14. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantarán sus estatuas y cortarán sus imágenes. ¿De quién? De acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces aquí vemos a otro dios antiguo, un dios falso llamado Acera.
Primera de Samuel 5 del 1 al 3. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. En esta porción vemos a otro dios falso llamado Dagón. Y vemos cómo la historia continúa con esta serie de dioses paganos, dioses falsos, con los cuales la humanidad estaba siendo pervertida en su entendimiento de Dios. Jeremías 7, 16 al 18. Este es uno de mis favoritos, si es que podemos decir que tenemos favoritos, porque en nuestra cultura en México es de hecho el nombre que se le da a una de las principales diosas falsas, que es un demonio muy poderoso con el cual el catolicismo ha engañado a sus fieles por muchos años. Jeremías 7, 16 al 18. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas ¿a quién? A la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. La reina del cielo aparece nuevamente en América después de la conquista. Le ponen por nombre Guadalupe, y es prácticamente la forma en que los sacerdotes españoles, los sacerdotes católicos, convierten de dioses paganos a otra diosa pagana con el pretexto, entre comillas, de traerlos al conocimiento de Jesús y la palabra de Dios, pero son igualmente engañados diciendo que es la Virgen María, que había ascendido al cielo y sido glorificada por Dios mismo, cosa que nunca aparece esto en las Escrituras, pero es la forma que los católicos sometieron a muchos pueblos indígenas para, según ellos, traerlos a la verdad del Evangelio. La reina del cielo era una diosa pagana antigua que tenía mucho poder sobre el mundo antiguo y que vemos que recobra fuerza a través de la guadalupana después del 1500. Esta reina del cielo era un dios muy simbólico, con el cual eran sometidas miles de personas, millares, millones de personas a través de la historia. Todos los dioses que conocemos, dioses falsos que conocemos actualmente, son una mezcla de dioses paganos antiguos que se ha ido transformando y cambiando la historia con el fin de capturar adeptos a través de toda la historia de la humanidad. Zeus, Júpiter y muchos otros han cambiado tal vez de nombre, de apariencia, pero son los mismos dioses paganos a los cuales los hombres recurrían en la antigüedad.
toda esta historia nos habla de la pervertida razón del hombre que se inclinaba a dioses paganos olvidándose del único Dios verdadero. Este problema no solo era un problema de la antigüedad. Hoy en día vivimos un problema exactamente igual, tal vez con otros nombres, con otros personajes, pero es exactamente igual dañino y nos desvía de la verdad del Evangelio. Vamos a ir por un momento al Nuevo Testamento, porque este problema no solamente fue un problema de hace miles de años. Vamos a ver cómo en tiempos de Jesús, después de que Él resucitó y subió al cielo, vemos que los apóstoles luchaban con este mismo problema que se estaba infiltrando por todos lados. Y esta misma advertencia de adorar dioses ajenos permanecía en ese tiempo y hasta el día de hoy. Vamos a Hechos 15, 19 al 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ¿qué? De los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vemos mucho tiempo después, ya en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, que esta tendencia de adorar dioses falsos continuaba. Entonces, una de las primeras cosas que empezaban a enseñar los creyentes judíos a los creyentes gentiles que llegaban a la fe era que se apartaran de los ídolos. Era un problema que persistía a través de la historia y que las personas que estaban llegando al Evangelio tenían que olvidar e erradicar de sus vidas porque estaba pervirtiendo el entendimiento del único Dios Jehová. Romanos 2 del 22 al 23. Romanos 2, 22 al 23. Los romanos eran famosos por ser una cultura politeísta, como muchas otras culturas en ese tiempo, cosa que no ha cambiado mucho el día de hoy. Pero vean el problema que enfrentaba Pablo con los creyentes en Roma. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pablo estaba enseñando a los creyentes en Roma que había muchos de ellos que decían adorar al único Dios verdadero, pero tenían muchas formas de idolatría. Ahorita no nos vamos a concentrar mucho en eso, lo vamos a ver un poco más adelante. Segunda de Corintios 6, del 15 al 16. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí Pablo en Corinto estaba enfrentando un problema entre los creyentes y estaba nombrando a un Dios antiguo ya con una nueva imagen, que era el ídolo Belial.
Obviamente, cuando llegó la palabra de Dios a estos lugares, todavía muchas personas que se convertían al Dios verdadero mantenían tradiciones que eran totalmente abominables ante los ojos de Dios. Muchos de ellos, al comenzar con su discipulado, estudiando la palabra, pues tenían errores, cometían equivocaciones, y había muchos que los incitaban a volver a los dioses falsos. Entonces era un problema real en Corinto, y estaba exhortando a los creyentes a que dejaran a estos dioses falsos y que solamente se asieran del único Dios verdadero. Primera de Tesalonicenses 1, del 8 al 9. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron, ¿de qué? De los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, en Tesalónica, como en muchas partes del mundo, había todavía esta cultura de adorar dioses falsos. Y cuando llegaron al Evangelio, muchos, gracias a Dios, empezaron a alejarse de estas prácticas que eran abominables a los ojos de Dios. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Y avaricia, que es idolatría. Y aunque ya no tenemos tiempo, me voy a detener un poco aquí porque es muy importante. La palabra idolatría en griego es la palabra eidololatría. Esta palabra griega significa adoración y festividades a dioses falsos. Avaricia, adoración al dios Mamón, que se traduce como amor al dinero. Entonces, prácticamente la idolatría es amar a todo lo que ponemos en primer lugar, sustituyendo a Dios. Y no crean que hoy en día estamos exentos de la idolatría. De hecho, en muchas congregaciones habemos muchas personas que, sin darnos cuenta y por nuestra falta de discernimiento, cometemos idolatría. Idolatría no es solamente hacer imágenes e inclinarse a ellas. Esa es la parte más visible de la idolatría. Hoy en día los medios crean ídolos para mantener a los consumidores gastando grandes cantidades de dinero y haciendo ganancias deshonestas con esto. Lo vemos con los cantantes, con los artistas, con los líderes juveniles, con los grupos musicales y en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Caricaturas, películas, libros, historietas, etc. Entonces, la idolatría es muy peligrosa porque, como dije anteriormente, no solamente es hacer imágenes e inclinarse a ellas. En el momento que nuestro corazón está más enfocado en otras cosas que no son Dios, es cuando empieza a nacer la idolatría en nuestro corazón. Nosotros podemos cometer idolatría de muchas formas.
Puede ser un artista, un cantante, un actor, pero también puede ser el dinero, puede ser nuestra esposa, nuestra mamá, nuestra familia, el trabajo, nuestro hobby y cualquier cosa que sea para nosotros más importante que Dios. Por eso la idolatría es muy, muy, muy peligrosa. Dios hace una advertencia muy seria a través de toda la Escritura. Vimos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde se hace un énfasis especial sobre no poner ídolos delante de nosotros. Estos ídolos pueden ser tan sutiles que no nos damos cuenta, pero caemos en una actitud de venerar y poner toda nuestra atención ante estas cosas en vez del único Dios verdadero. Por eso Dios, y vamos a regresar rápidamente al capítulo 13 de Deuteronomio, porque es una porción muy interesante. Ya para terminar, Deuteronomio 13, vamos a leer del 6 al 11, porque Dios aquí nos va a explicar algo que es muy importante de entender. Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocieron, de los dioses de los pueblos que están en tus alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Versículo 8 dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás, sino ¿qué vas a hacer? Dice, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. En el Antiguo Testamento, antes de que viniera nuestro Señor Jesús, el pecado de la idolatría era un pecado de muerte. Y es muy importante entenderlo así. Pablo en Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Es exactamente el mismo concepto. Hoy en día ya no necesitamos apedrear a los idólatras. Jesús con su sacrificio abrió una puerta para todos estos pecados que antes no tenían redención. Pero la muerte espiritual que experimenta toda persona que comete idolatría es igualmente peligrosa y nos lleva a la condenación eterna. Ya no es necesario tomar la justicia en nuestra mano, pero es un principio bíblico. Toda persona que practique la idolatría va a morir física y espiritualmente. Entonces vemos en la Escritura que el pecado de la idolatría es un pecado muy serio. Y Dios a través de la Escritura nos está exhortando a hacerla a un lado y dejar de practicar estas cosas, porque Él quiere reconciliarse con nosotros y que tengamos vida eterna. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.